audioescuelasabática.com. Miércoles 15 de abril. Jesús y el origen de la historia de la Biblia. Jesús enseñó que la Biblia es la palabra de Dios en el sentido de que lo que ésta dice es sinónimo de lo que Dios dice. Su origen se encuentra en Dios y por lo tanto contiene la máxima autoridad para todos los aspectos de la vida. Dios obró a lo largo de la historia para revelar su voluntad a la humanidad a través de la Biblia. Por ejemplo, en Mateo capítulo 19, versos 4 y 5, Jesús menciona una referencia escrita por Moisés, pero Jesús toma este pasaje y dice: el que los hizo al principio dijo: por esto el hombre dejará padre y madre. En vez de decir, la Escritura dice, Jesús dice, el que los hizo al principio dijo, atribuyendo a la palabra del Creador lo que escribió el narrador del Génesis. De hecho, Jesús considera que Dios es el autor de esta declaración, aunque la haya escrito Moisés. Escucha los siguientes pasajes. ¿Cómo concebía Jesús a los personajes y los acontecimientos históricos de la Biblia? Mateo capítulo 12, versos 3 y 4. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Marcos capítulo 10, versos 6 al 8. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Lucas capítulo 4, versos 25 al 27. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Lucas capítulo 11, verso 51. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Mateo capítulo 24, verso 38. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Jesús sistemáticamente considera a las personas, los lugares y los hechos del Antiguo Testamento como verdades históricas. Se refiere a Génesis capítulo 1 y capítulo 2, a Abel en Génesis capítulo 4, a David comiéndose el pan de la proposición y a Eliseo, entre otras figuras históricas. Habla repetidas veces de los sufrimientos de los profetas de la antigüedad. Mateo capítulo 5, verso 12, capítulo 13, verso 57, capítulo 23, versos 34 al 36, Marcos capítulo 6, verso 4. En un mensaje de advertencia, Jesús también describe los días de Noé. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24, versos 38 y 39. Todo indica que Jesús se estaba refiriendo a este acto poderoso del juicio de Dios como un hecho histórico. Debido a que Jesús mismo
Menciona a estos personajes históricos como reales. ¿Qué nos dice sobre el poder de los engaños de Satanás el hecho de que muchos en la actualidad, incluso los cristianos profesos, a menudo nieguen su existencia? ¿Por qué nunca debemos caer en esa trampa?